Hola, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Jesús Gutiérrez. El día de hoy hablaremos de un punto muy importante para nosotros los creyentes, los que decidimos seguir el camino de Dios. Y es algo muy importante como la dirección divina, esa dirección que Dios nos da a cada creyente, que Dios le da a cada hijo. Pero es un punto muy importante porque nosotros como creyentes a veces caemos en la incertidumbre y tendemos a tener esa duda de qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué es lo que Dios quiere que nosotros le pidamos, cuál es la dirección, cuál es el propósito que Dios tiene para cada quien. Y eso se vuelve un dilema total para nosotros los creyentes cuando no sabemos cómo recibir esa dirección divina. El día de hoy hablaremos de eso. Y es que primeramente, como lo tengo anotado aquí en este papel para seguir el orden adecuado, ¿cómo recibir la dirección de Dios? Hay algo muy importante, una base muy importante para que nosotros podamos llegar al punto en el que Dios pueda hablarnos, Dios pueda darnos una dirección. Y el primer punto es alinearse a lo que Él quiere para ti. Dios quiere que nosotros caminemos en santidad, quiere que nosotros caminemos conforme a su palabra, conforme a su voluntad. ¿Y cómo llegamos hasta este punto? Primeramente, Dios quiere santidad, Dios quiere que nos apartemos de todo pecado, quiere que nosotros nos apartemos de esas cosas que nos llevan al pecado, que nos llevan a hacer el mal, que nos llevan a vivir en contra de la palabra, que nos llevan a vivir en contra de la voluntad de Dios. Pueden ser relaciones, pueden ser amistades, pueden ser lugares, gustos, hábitos, músicas, relaciones, todas las cosas que te llevan a pecar, que te llevan a hacer el mal o te llevan a vivir en contra de la voluntad de Dios, pues te mantienen desalineado, totalmente desalineado a lo que Dios quiere para tu vida. Y este punto es muy importante porque nosotros tenemos que vivir en santidad, tenemos que vivir conforme al propósito que Dios tiene para nuestra vida para poder recibir la dirección de Dios. De lo contrario, nunca, pero nunca podremos recibir una dirección divina. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que elegir su camino antes que nuestro propio camino. Y es que se nos hace muy difícil a nosotros como creyentes el rendir totalmente la voluntad de nosotros a la voluntad de Dios, porque muchas veces nos invade la incertidumbre, que es un obstáculo muy grande por el cual nosotros no podemos escuchar la voz de Dios y mucho menos podemos discernir el camino que Dios tiene para nosotros. Entonces es muy importante rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Entregando el resultado, entregando la necesidad de resultado, entregando las cargas a Dios para que Él pueda darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que Él promete, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guardará nuestros pensamientos y guardará nuestro corazón. Una vez nosotros vivamos primeramente alineados a Dios, y que estemos eligiendo el camino de Dios antes que nuestros caminos, ya estaremos totalmente alineados a su voluntad. Pero ¿cómo puedo alinearme a lo que Dios quiere para mí? Primeramente, vivir en santidad. Segundo, apartado de todo el pecado. Segundo, que vivamos dando testimonio de lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Cuarto, rindiendo nuestra voluntad a su voluntad. Una vez nosotros estemos totalmente alineados a lo que Dios manda, a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, es ahí cuando empezaremos a recibir la dirección de Dios. En Salmos 37, versículo 4, si mal no estoy, dice: deleítate a sí mismo y Él concederá los deseos de tu corazón. Dios quiere que nos deleitemos en Él, pero muchas personas no entienden este versículo, y es que deleitarnos en Dios significa estar gozosos con lo que Él ya hace en nosotros. Tenemos que estar gozosos con Dios aun cuando no tenemos la promesa que Dios nos prometió a nosotros. Es gozarse en Él, es hacer el bien, es hacer lo que Él manda. Deleitarse en Él es alinearse con lo que Él quiere para ti. Cuando tú te alineas con lo que Dios quiere para ti,
automáticamente vas a vivir alineado y vas a vivir deleitado en Él, porque en ti surgirá un deseo santo de hacer el bien, de hacerlo todo conforme a sus escrituras y no en lo que tú quieres hacer. Entonces, en Salmo 37:4 dice: deleítate en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que al tú deleitarte en Él, como se lo acabo de explicar ahora, que es deleitarse en Él, cuando tú te alineas en lo que Él tiene para ti, cuando tú vives en santidad, cuando tú te apartas del pecado, cuando tú eliges su camino antes de tu propio camino, cuando tú rindes tu voluntad ante la voluntad de Él, eso como consecuencia traerá un deseo en tu corazón. Dios pondrá en tu corazón lo que Él quiere que tú le pidas, y en consecuencia de eso estarás recibiendo una dirección a lo que Dios te quiere mover, a lo que Dios te quiere llamar. Cuando Dios pone un anhelo en tu corazón, pero primeramente tienes que saber diferenciar entre el anhelo de Dios y el anhelo carnal, el anhelo de nosotros. Y para llegar al anhelo de Dios tienes que rendir totalmente tu voluntad, lo que tú quieres, ante lo que Él quiere para ti. Cuando lo hayas hecho, verás que extrañamente vas a sentir un deseo de algo que antes no deseabas, o tu anhelo se transforma en el anhelo que Él quiere para ti. Él transforma ese anhelo, lo purifica, lo poda, lo corta, quita todas las cosas que no sirven de ese anhelo y los transforma. Ahí es donde dice Romanos 12:2 que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos en Cristo Jesús, cambiemos el pensamiento totalmente. Y es ahí donde conoceremos la voluntad que Él tiene para nosotros. Cuando nosotros vivimos en santidad, vivimos alineados con lo que Dios quiere para nosotros, es ahí donde tus pensamientos y tus deseos van a cambiar. Y ahí entra el Salmo 37, versículo 4, donde dice que Dios pone en tu corazón lo que Él quiere que tú le pidas, lo que es correcto para ti. Entonces, cuando tú vives deleitándote en Él, vives alineado en Él, vives alineado a las cosas que Él quiere para ti, automáticamente vas a recibir la dirección de Dios. Ahí es donde Dios te hace anhelo, ese impulso al cual tú te debes mover. Vas a recibir esa instrucción divina que Dios quiere mostrarte y que siempre ha querido mostrarte. Pero lastimosamente a nosotros los creyentes nos cuesta mucho rendir nuestra voluntad hacia la voluntad de Dios. Pero una vez llegamos hasta ese punto de decir: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, Señor, muéstrame el camino correcto, me rindo todos mis anhelos, rindo todos mis deseos ante los tuyos, es ahí cuando Dios te dará paz y sentirás la dirección divina. Pero si nunca, no podemos aspirar a recibir una dirección de Dios si no vivimos en santidad. No podemos aspirar a recibir una dirección de Dios si estamos fornicando. No podemos aspirar a recibir una dirección de Dios si no leemos la Biblia, si no lo deleitamos en Él, si no lo buscamos en Él, si estamos prefiriendo nuestras propias soluciones antes que las soluciones que Él nos va a dar. No podemos pedirle una dirección si no vivimos en ese camino. Entonces, a nosotros como creyentes, la invitación que nuestro Padre nos da en las Escrituras, lo que Él quiere para nosotros es que nosotros vivamos conforme a su voluntad. Cuando nosotros estamos alineados a la voluntad de Dios, automáticamente Dios nos pone lo que nosotros debemos pedirle a Él. Y recibimos esa dirección. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Agradecer por todo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Una vez hayamos renovado nuestros pensamientos a través de los mandamientos, de lo que Él quiere para nosotros, automáticamente conoceremos qué es lo que Él quiere para nuestra vida. Pero si no nos alineamos a eso, nunca podremos recibir una instrucción divina. Espero que este mensaje les haya servido, porque es algo que me sirvió a mí en los momentos de incertidumbre, cuando sentía que no tenía dirección, cuando sentía que todo se estaba derrumbando, cuando sentía que no sabía a dónde ir, no sabía qué hacer. La oración es algo que me ayudó mucho y era un punto que se me estaba olvidando. Debemos de pasar de la oración eventual a la oración habitual. La oración tiene que ser constante.
aunque no tengas el deseo de dar, ora que Dios pondrá en ti ese anhelo de acercarte más a Él, ese anhelo de pedirle más a Él, ese anhelo de apoyarte más en Él antes que tu propia fuerza y tu propio entendimiento. Cuando mantienes esta comunicación constante con Dios, verás que todas las demás cosas vienen por añadidura, como dice Mateo 6:33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Esa es la clave de la manifestación, esa es la clave de la dirección y esa es la clave del propósito divino de Dios. Espero que este mensaje te haya servido. Mi nombre es Jesús Gutiérrez. Regálame tu comentario, regálame tu suscripción si este mensaje ha llegado a tu corazón. Espero que te sea de mucha bendición, y si tienes un amigo el cual también necesita este mensaje, puedes compartirlo. Mi mayor anhelo es poder ayudarlo a cada oyente, a cada persona que pueda ver este video, y les sea de muchísima bendición. Que Dios los bendiga grandemente y puedan abrir su corazón para las bendiciones que Dios nos tiene para cada quien. Cuídense mucho.